Muy buenas noches, queridos amigos. Teniendo en cuenta que se nos acercan unas nuevas pruebas del regreso de estas cortas vacaciones y como dicen, lo prometido es deuda, he decidido crear nuevamente una serie de videos, ¿sí?, relativamente cortos para crear un proyecto desde cero, desde el frontend, para dar solución al caso de estudio de la prueba anterior que tuvimos en el SENA. ¿Sí? Entonces, el objetivo es que en la serie de, que yo estimo que más o menos sean unos 5 o 6 videos, ¿sí?, aproximadamente 20 minutos cada uno, pues una vez completados, pues tengamos pues la solución a la aplicación. Voy a hacerlos bien detenidamente para apropiarnos de varios conceptos y varias prácticas que tal vez tengamos falencia y que sea una buena oportunidad para repasarlas, ¿sí? Y ser muy detallista en lo que nos piden los requerimientos del caso de estudio. Entonces, en ese primer video, pues además de la introducción que estamos haciendo, que estoy haciéndole, pues vamos a tomar el caso de estudio, vamos a leerlo, interpretarlo, ¿sí?, y a preparar nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, y los demás los iremos construyendo pues a medida que avancemos. Entonces, recordemos, nuestra aplicación para el caso de estudio es Jetski, pues ya tiene un backend funcional, ¿sí? Pues tiene que todas sus entidades, su proceso de autenticación y todos sus servicios. Y por acá tenemos el caso de estudio. Pues vamos a pegar o vamos a hacer un repaso del mismo. Entonces, vamos a leerlo. Dice: la empresa Jetski SAS es una compañía de servicios que se dedica al alquiler y tours en Jetski en la isla de San Andrés. La compañía cuenta con diferentes profesionales en el área de renta y capacitación en el manejo de motos acuáticas. El modelo de negocio consta de alquiler de las motos acuáticas por tiempos de 30 minutos a personas inexpertas en un recorrido guiado por un valor de 138.500. 30 minutos a personas con experiencia en un recorrido libre por un valor de 180.400 pesos. Y para clientes expertos, 60 minutos en un recorrido libre por un valor de 350.000 pesos. En los dos últimos se pide, pues a manera de información, que los clientes deben tener licencia de conducción. Entonces, este enunciado es muy clave e importante. Aquí hay gran parte de la lógica del negocio de la aplicación, ¿sí?, o de los requerimientos. Mira, aquí nos hablan de 3 planes, ¿sí? Uno debe tener un pensamiento sistémico, ¿sí?, de qué es lo que hace la aplicación o qué es lo que debería hacer la aplicación con base en estos requerimientos e ir pensando en cómo va a funcionar el sistema. Esto es importante, ¿sí? Entonces, cuando leemos este enunciado podemos darnos cuenta que la empresa de rentas tiene 3 planes, ¿sí? Uno es un recorrido guiado y los 2 siguientes son recorridos libres, todos con unas condiciones bastante particulares, entre ellas que para el primer plan, ¿sí?, que es un recorrido de 30 minutos, ¿sí?, que para personas inexpertas, ¿sí?, el costo es de 138.500 pesos. ¿Sí? El siguiente plan, que también son 30 minutos para personas con experiencia, ¿sí?, el plan tiene un valor de 180.400 pesos, ¿sí? Y clientes expertos
¿sí? Pueden obtener un plan de 60 minutos por un valor de 350.000 pesos, ¿sí? El recorrido es libre, es decir, que el cliente puede andar por cualquier parte de la isla, o de la isla no, sino pues del océano, por supuesto, por un tiempo de 60 minutos. Debe tener experiencia, ¿sí? Entonces, la compañía, dice más abajo, la compañía necesita un sistema de información que le permita tener el control de su negocio, así como también las cuentas y los empleados que tiene. Entonces ya podemos pensar que es un sistema de información. Dice, la empresa tiene dentro de sus planes de compra adquirir más motos acuáticas, las cuales desea registrar en el sistema de información y por ende también realizará la contratación de más empleados. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Desde ya que la empresa necesita poder registrar su inventario de motos acuáticas y también registrar el personal que cuenta como empleados. En el siguiente párrafo nos está diciendo, para el proceso de alquiler, cada empleado deberá registrar los datos de los clientes, seleccionar la moto acuática deseada por el cliente y la cantidad de tiempo a alquilar. Este proceso debe indicar, de acuerdo al tiempo seleccionado por el cliente, cuánto es el monto a pagar, incluyendo un descuento del 12% solo a los clientes que no tienen experiencia. ¿Sí? Solo los clientes que no tienen experiencia. Entonces, este enunciado base también es muy importante. Nos soluciona a la lógica del negocio de la aplicación. Nos está diciendo muy particularmente, y si creáramos un diagrama de casos de uso, ¿sí? Los casos de uso tendríamos pues que reconocer un caso de uso, pues sería el sistema de alquileres, donde intervienen unos actores como el cliente y el empleado, ¿cierto? Y un proceso que es renta o alquiler de motos. Entonces, y hay una condición, dice que para las personas o los clientes que no tienen experiencia, ¿sí?, al plan que seleccione ese cliente tiene experiencia se le hará un descuento del 12%. ¿Sí? Es muy clave ese enunciado. Entonces, más abajo dice, la compañía lo ha contratado a usted para el desarrollo del sistema de información. También nos plantea unos requerimientos. Dice, la persona encargada de administrar el aplicativo descrito en el punto anterior necesita que el sistema cumpla con los siguientes requerimientos. El cliente solicita que la aplicación tenga el nombre Jetski. El sistema debe tener un portal de inicio de sección para identificar a los usuarios con su respectivo rol, así como también los usuarios que deben salir. Así como también los usuarios deben salir del sistema de forma segura, pues el sistema de logout y el sistema de inicio de sección. Pues eso podemos hacer un repaso para hacer esta parte. Yo voy a hacer, cuando estemos desarrollando esta parte, lo voy a hacer desde cero, transcribiéndolo desde cero, para que recordemos. En la prueba, por supuesto, algunos de ustedes, muchos copiaron y pegaron y está bien, ya entendían el sistema y eso les ayuda a agilizar el tiempo. Yo lo voy a hacer acá muy manual, ¿sí? Por eso pues van a hacer varios videos para que repasemos cómo funciona o cómo es el proceso, ¿sí? Bueno, el siguiente ítem dice, el sistema debe contar con un registro de usuarios, administradores y empleados según los roles previamente registrados en la base de datos. ¿Sí? Entonces, previamente registrado en la base de datos, pues sí, la aplicación ya tiene un backend funcionando, por ende también tiene una base de datos, ¿sí? Y aquí nos está diciendo que los roles ya están registrados en la misma, ¿sí?
Bueno, debo anotarles que también ya previamente está registrado en la base de datos un usuario administrador y un usuario empleado, que nos sirva de datos pues de inicio. El sistema debe permitir al administrador el registro de nuevas motos acuáticas con sus características, pues es el proceso de registro de motos. El sistema debe contar con el proceso de alquiler según las condiciones descritas en el punto 1. El formulario deberá cargar un menú selector con los usuarios del rol empleados con el fin de seleccionar el empleado que está rentando la moto acuática o en su defecto capturar el ID del usuario logueado. Entonces, es opcional. Podemos hacerlo pues que en el menú el usuario empleado pues seleccione su nombre como parte pues del proceso de registro, o podemos capturar el ID del usuario que está identificado en la sección del sistema de información, que pues esta última es la más adecuada para el proceso, ¿no? Sí, pero de cualquier forma debería funcionar. ¿Sí? El gerente de la empresa desea tener un rol administrador, el cual le permita listar los alquileres realizados por cada empleado, a quién le alquiló la moto, cuánto tiempo y cuánto fue el monto a pagar por el cliente. Entonces, este requerimiento pues va a ser del módulo pues de alquileres, ¿sí? Donde el administrador podrá listar todos los alquileres que se hayan hecho, ¿sí? Donde identifique pues la fecha del alquiler, qué moto fue la que se alquiló, cuánto fue el monto a pagar por el cliente, los datos del cliente y los datos del empleado que alquiló la moto, ¿sí? Esta parte ese pues del core y de la lógica del negocio de la aplicación, ¿sí? Obviamente todo esto que está acá es funcional, ¿sí? Pero este puntualmente es uno de los requerimientos principales, ¿sí? Diría que más o menos el segundo pueden tener prioridad para la lógica del negocio, ¿sí? Y teniendo en primer lugar el proceso de alquiler, que es este. ¿Sí? Siguiente ítem dice: el administrador debe contar con una interfaz que le liste en forma de tabla a los empleados de su empresa y poder actualizar los datos de cada empleado. Pues esa es muy fácil, es poder registrar los datos o poder listar los datos de los empleados y actualizar los datos de cada empleado, ¿sí? Pues es un proceso relativamente simple, y digo relativamente simple porque pues se hace necesario tener previamente pues unos conocimientos del desarrollo, tener en cuenta pues cuál es el proceso, la metodología pues o el paso a paso para poder actualizar los datos, ¿sí? Como tener claro pues los diferentes servicios o el service de empleados, ¿sí? El proceso en el controlador, como el proceso para actualizar la información, también cargar la información del empleado pues en el formulario y desde allí poder actualizarla, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, siguiente punto: el administrador debe contar con una interfaz que le permita listar en forma de tabla el inventario de motos acuáticas y poder actualizar los datos de cada moto, ¿sí? Si el proceso es similar al anterior punto, pues listar la información de las motos y poder actualizarla, y similar. Y por último, dice que el administrador necesita que el sistema cuente con el módulo para crear nuevos planes, listarlos en forma de tabla, así como también actualizar los ya existentes. Sí, nuevamente, estos últimos procesos es muy metódicos, ¿sí? Muy comunes, que bien hacen parte pues de todo el sistema de información, ¿sí? La lógica del negocio está en el proceso de alquiler, ¿sí? Y los descuentos que se le haga al cliente que no tiene experiencia y su correspondiente cálculo de valor a pagar. Ahí está la lógica, pero en definitiva todo esto debe ser funcional pues para que tenga pues
sea realmente una aplicación, ¿no? Obviamente, una aplicación de esa va a tener muchas más cosas si la pensamos pues a una escala mayor, muchos más datos y requerimientos, pero pues el objetivo no es hacer un macro sistema, sino algo que sea muy práctico y rápido de desarrollar, ¿sí? Y pues que nos abarque los temas vistos hasta el momento en la tecnología que estamos trabajando. Listo. 1.3, requisitos técnicos. Dice desarrollar el frontend implementando las directivas, service, controllers, enrutadores y demás elementos funcionales que el framework hardware pone a disposición para el desarrollo del frontend, ¿sí? Pues vamos a hacer, ahora que creemos el proyecto, vamos a crear un repaso de ese proceso, ¿sí? La aplicación debe estar desarrollada en Angular con sus diferentes módulos y consumiendo el API REST dispuesto por el instructor. Sí, pues por supuesto vamos a desarrollarla en Angular. Va a ser una aplicación pues modular para un fácil mantenimiento y soporte de la misma, y Angular pues nos permite desarrollar de una forma muy ágil y eficiente las aplicaciones pues por módulos. Casi que es obligatorio trabajar por módulos, ¿sí? Y por supuesto vamos a consumir una API REST que ya está desarrollada, es un backend. 1.4, la documentación de la API REST. Esta tabla que estamos aquí es muy importante. Esta es la documentación del backend, ¿sí? Miremos detalladamente. Tenemos una columna que son los REST, los métodos y las URL, donde el backend está escuchando las peticiones, los requests que le hagamos al backend, ¿sí? Entonces nos dice que el REST de motos acuáticas tiene tres métodos. Método HTTP. Recuerden, estos métodos se refiere a los métodos del protocolo HTTP, ¿sí? Donde el método POST, GET y PUT. Recordemos, el método POST es para enviar información al backend, que va pues por el protocolo HTTP encriptada, y hacer un proceso de guardado de información en la base de datos pasando pues por el backend. El método GET es para traer información desde el backend, traer información o capturar, obtener información desde el backend. Y el método PUT pues es para hacer una actualización de información, ¿sí? Y acá al frente tenemos la URL, ¿sí? Tenemos el nombre de la aplicación, Jetski, API, motos acuáticas, ¿sí? Y lo que nos está diciendo es esta tabla es que en este REST vamos a tener en esta misma URL tenemos el método POST, GET y PUT. Podemos hacer todos ellos en esta misma URL, ¿sí? También tenemos el REST de usuarios. En este primera usuarios tenemos el método GET y el método PUT para esta URL. Jetski/API/usuarios solamente va a permitir traer todos los usuarios y actualizar usuarios en esta URL, ¿sí? Mire que detallen que esta red de usuarios está dividiéndose en tres partes, ¿sí? Tiene tres URLs, la otra está más acá abajo. Entonces dice usuarios empleados, o sea, los usuarios con roles empleados, permite el método POST y el método GET en la URL jetski/API/usuarios/empleados, solo empleados. Es decir, que en esta URL podemos guardar empleados y traer empleados, ¿sí? Capturar empleados en esta URL. O sea, no podemos hacer PUT. Y
usuarios administradores, solo podemos hacer post, es decir, guardar un usuario administrador en esta otra URL, Jetski API usuarios administradores. Es decir, que en esta URL solamente podemos guardar usuarios administradores por el método post. Miren, en esta parte todo es del API REST de usuarios, solo que nos hace uso de los diferentes métodos del protocolo HTTP a diferentes patch en el backend, ¿sí? A usuarios, empleados y administradores. Eso es clave. Entonces, voy a hacer algo, voy a detener el video para que no se me extienda demasiado, y en el siguiente video, o el video número 2, voy a continuar con esta parte, ¿sí? Y también en ese video número 2 vamos a crear o alistarnos nuestro entorno de trabajo para el proyecto. Entonces nos vemos en el siguiente video.